David, es la serie que empezamos hoy y vamos a estar hablando de este personaje, de este hombre en la historia de la humanidad que aparece en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es un libro histórico también, no solamente es un libro que nos habla de la vida de Jesús, un libro religioso como algunos dirían. No, la Biblia es un libro histórico, nos narra la historia de un pueblo. Y en esa historia aparece este personaje histórico, David, uno de los reyes más importantes en la historia de este pueblo, David. Y ustedes han visto en el video algunas frases que aparecen tratando de describir. Y lo que me encanta de esto, escúchenme bien, es que esos personajes que aparecen en la palabra de Dios no son personajes intachables, personajes que uno dice, wow, yo quisiera ser como ellos, y tan lejanos a nuestra realidad. Eran personas de carne y hueso, tan humanas como nosotros, que cometieron también grandes errores. Es interesante que la palabra de Dios no esconde los errores de estas personas. Si uno encontrara solamente lo bueno de toda esta gente, diría, no, qué impresionante, no, ¿quién podrá llegar a ser como ellos? No, narran sus fallas, sus errores. Miren, vamos a estar estudiando la vida de David. Quiero animarles a que puedan leer también en la palabra de Dios, en Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas. Y cuando uno lee estos libros, hay mucho detalle. No podemos dar todos los detalles en esta serie, pero pensar en este hombre, sus éxitos, sus fracasos, sus sufrimientos, sus quebrantos, errores tan garrafales como él cometió varios, entre ellos uno terrible. Recuerden que él cae en adulterio y luego en homicidio, ¿sí? Y uno de los homicidios más crueles, o como dirían hoy los abogados, con todos los agravantes de ley: premeditación, alevosía, ventaja. Pero este hombre también fue llamado el dulce cantor de Israel. También fue llamado como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios cometa todos esos errores y haya cometido todas esas barbaridades? Miren, por eso les digo, nosotros somos como esa gente, con virtudes y defectos. Y si Dios usó a un hombre como este, también nos puede usar a nosotros para los propósitos de Dios. Entonces, hablar de la vida de este hombre es realmente fascinante, es interesante. Pensar yo otra vez desde esa perspectiva. No son gente perfecta, son gente igual a nosotros. Tuvieron luchas, tuvieron tristezas, tuvieron sus momentos donde se sintieron que, como decimos a veces, tráganos tierra, no quiero, pero momentos también de alegría. Es un hombre que compuso muchas canciones, lo que llamamos salmos. Por eso también uno puede encontrar en los salmos que dice Salmo de David, ¿sí? Era un hombre, el dulce cantor de Israel, porque él compuso muchos salmos que tenemos hoy nosotros a nuestro alcance en la Biblia, la palabra de Dios. Pero quiero que pensemos en este hombre, al pensar en sus virtudes, defectos, etcétera. Quiero que pensemos un poco en su historia, de dónde viene, de dónde salió. Cuando pensamos en eso, uno también ya comienza a llenarse de preguntas y a pensar, bueno, ¿de dónde salió? ¿Cuál es? Uno siempre piensa que estas personas prominentes vienen de grandes familias, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de este hombre? Algunos de pronto lo han leído y quiero resaltar algunos aspectos y quiero que reflexionemos en la relevancia de estos aspectos, porque quiero que miremos aquí qué nos dice a nosotros hoy, qué tiene que enseñarnos hoy, cómo es importante eso para nosotros, es decir, cómo nos afecta hoy. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios, que veamos una historia, ¿sí? Son unos versículos, lo vamos a leer. Yo quiero que le pongan mucha atención a esta lectura que quiero hacer, ¿sí? Es una parte narrativa, pero muy importante. Mire, el solo leer la palabra de Dios ya trae bendición a la vida. No porque sea algo mágico, sino porque la palabra de Dios, cuando llega a la vida humana, produce un cambio que solo Él puede hacer. Y quiero que vean en pantalla el texto que quiero leerles. Vean lo que dice. Ojo acá. Dice, el Señor le dijo ¿a quién? Samuel, otro personaje muy importante, ¿sí? Que también cometió errores, por cierto. Dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Uno dice, ¿Saúl? ¿No que vamos a hablar de David? Es que Saúl fue el primer rey que tuvo este pueblo. Hubo 3 reyes. Saúl, David, Salomón, en la época de la monarquía, el Reino Unido, luego se divide. Saúl fue el primer rey y Saúl, en pocas palabras, falló, pecó y Dios, ojo, lo desecha.
Y Samuel, que era el hombre que estaba como autoridad espiritual en el pueblo, quien había elegido, había ungido, digamos, a Saúl como rey, estaba llorando porque pues, el rey había fracasado y eso traía crisis, no solamente a la familia de Saúl, sino al pueblo, ¿sí? Y él estaba llorando al rey y Dios le dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Miren que a veces nosotros también vivimos lo mismo, nos quedamos llorando como una triste realidad y nos quedamos ahí. Y este hombre Samuel, un hombre también importante, un hombre de Dios, un hombre al que Dios guió en tantos aspectos clave, está llorando y le dice: si ya lo he rechazado como rey de Israel. Dios le está diciendo esto a Samuel. Así que Samuel, ponte pilas, deje tanta lloradera. Miren, uno diría ahí: oiga, Dios, no sea tan insensible, déjelo llorar al pobre hombre, ¿cierto? ¿O no? Cuando estamos llorando, ya uno dice: bueno, ya tanta lloradera. Y uno dice: ay, usted no sabe mi dolor. Mira, acá Dios le está diciendo eso a Samuel: Samuel, deje tanta lloradera. Ya Saúl, ya no más. Y le dice: mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. ¿Qué significa esto del aceite? En ese cuerno, por decir un recipiente, tenían que llevar aceite porque de esa manera se la echaban en la cabeza como una manera de ungir, escoger al siguiente rey. Voy a enviarte, ¿a dónde? Belén es un lugar conocido por nosotros, ¿o no? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Y aquí lo mandan a Belén. Y Belén era una ciudad poderosa, importante, grande. Todo lo contrario, ¿sí? Chiquita, insignificante. Y lo manda a Belén. Yo digo, ahí Samuel habrá dicho: Señor, ¿tú a dónde me estás mandando? ¿A un pueblo chiquito? ¿Sí? A la casa de Isaí. Este es otro personaje también poco importante, ¿sí? Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Uno dice: mire, de Isaí, de Belén. Uno siempre piensa que debe venir del lugar más importante y la familia más importante también. Entonces, bien, ¿y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl, que es el rey actual, llega a enterarse, ¿qué cosa? Pues claro, está escogiendo otro rey cuando el otro rey todavía está en ejercicio. Entonces lleva una ternera, le dice: mire cómo el Señor comienza ahí a hacer cosas que uno dice: ay, Señor, usted haciendo sus triquiñuelas. Mire, lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Uno lee esto y dice: uy, el Señor tan tramposo. No, porque de verdad lo hizo. O sea, de verdad hicieron el sacrificio. Uno sigue leyendo y dice: vea, invita a Isaí, a este tipo que muchos no estiman tanto porque no es tan importante, y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo, ¿qué? Y él, muy juicioso, sigue pie a pie, vea, al pie de la letra. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, muy obediente, gracias a Dios por eso. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos, las autoridades espirituales del pueblo, se refiere, del pueblo, lo recibieron con mucho temor. ¿Por qué? Porque es que llegaba, eso es como, miren, las personas de autoridad espiritual, qué bueno que se relacionen con a mí me gusta que el equipo pastoral estemos metidos en todo lo que podamos. Porque si no, la primera vez que uno llega dice: ¿a qué vino? ¿Cierto? A veces cuando yo no hablo mucho con alguien y le digo: oiga, tomémonos un café, y me dice: uy, ¿y yo qué hice? No, nada, sabor, ¿cierto? Aquí pasa algo parecido. Samuel llega y le dicen: Samuel, y vea lo que le dicen: ¿vienes en qué? En son de paz. Uno se ríe al escuchar eso porque dice: oiga, tanto temor le tenían a Samuel, si Samuel era buena gente. Lo que pasa es que a Samuel le quedaba muy difícil estar visitando todos los pueblos, las familias, etc. Y cuando llega acá la gente se preocupa. Y vea lo que dice, el versículo siguiente, le dice: claro que sí, tranquilos, ¿sí? No pasa nada, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio, ¿sí? Es como que uno dice: mire, llego porque vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos. Era un rito de, como hemos celebrado la cena del Señor en ese momento, y hemos dicho: Señor, queremos confesar nuestro pecado, limpiarnos para participar de una manera digna. Es algo parecido aquí. Se están purificando, están pidiendo perdón para participar. Y le dice: entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó ¿en quién? Eliab. Y pensó: sin duda, este es el ungido del Señor. Y sigue el relato. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar. ¿Por qué?
Al parecer este hombre era como de pronto, sí, alto, fuerte, ¿cierto? Ni por su estatura. A mí me encanta eso. Con ese versículo enamoré a Rosita, no, mentira. Pero dice, pues yo lo he, ¿qué cosa? O sea, miren, Samuel, siendo un hombre de Dios, vio a ese muchacho y dijo, este tiene que ser. Miren, como usted y como yo. Si usted es papá, mamá y está buscando, orando por un esposo para su hija, usted está pensando en un muchacho que sea, ojalá tenga doctorado, una buena declaración de renta y además sea lindo, ¿cierto? Así está Samuel aquí, Señor, este debe ser, ¿sí? Pero Dios le dice, yo lo he rechazado. La gente se fija ¿en qué? En las apariencias. Pero, cuando ustedes vean un pero al leer la Biblia, bueno, al leer cualquier documento, es un contraste. No te fijes, sino fíjate en qué. Yo me fijo en el corazón. Y continúa el relato. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Es decir, comenzaron a desfilar los hijos de Isaí. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, el más chiquito, ¿cierto? Pero está cuidando ¿qué cosa? O sea, el más chiquito, el que no tan importante, y lo mandaban a cuidar ahí a las ovejas. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era como buen mozo, trigueño y de buena presencia. Uno dice, ay, pero ya ve, el hombre tenía su swing, ¿cierto? Pero era chiquito, algunos calculan la edad de él, era un muchacho de pronto entre, no sé, 14, 15 años, era un peladito, ¿sí? Algunos creen que inclusive menos de 12 años, porque recuerden que ellos a los 12 años ya tenían cierto reconocimiento en la comunidad, ya podían participar inclusive de las actividades religiosas de adoración. Entonces algunos creen que de pronto era hasta menor de 12 años, otros dicen no, los estudiosos dicen no, ya tenía unos 15, pero bueno. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Miren, Dios escogiendo al más chiquito, al que ni siquiera tomaban en cuenta. Y termina el relato, que quiero que leamos hasta el versículo siguiente. Dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de ¿quién? ¿Se imaginan que habrán sentido los hermanos? No, pues el piojo a este lo ungen, ¿sí? Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá, o sea, se fue para su casa. Este relato es tan interesante y quiero, ojalá esto se anime a seguir leyendo Samuel y como le digo, Reyes, Crónicas. Y Reyes y Crónicas narran los mismos eventos, pero desde otra perspectiva. Es tan importante pensar en esto porque mientras el libro de Reyes tiene una perspectiva muy, digamos, política, de la realeza, Crónicas tiene una perspectiva más como sacerdotal, espiritual de la cosa. Y leerlo ambos nos da una riqueza porque nos permite tener un mayor entendimiento de esos relatos históricos que usted puede encontrar en otros libros de historia, pero que la palabra de Dios nos da esa perspectiva que quiere que tengamos en esta historia de la salvación. Pero escúcheme esto, por favor. La historia que aparece en la Escritura, en la palabra de Dios, es la historia de la salvación. En medio de esta historia de la humanidad está la historia de la salvación, Dios obrando. Y quiero que hoy pensemos que Dios obra de maneras no convencionales. Que nosotros tenemos una manera de obrar, de trabajar, pero Dios obra de maneras no convencionales, no convencionales a nuestro parecer. Dios obra de manera distinta. Si nosotros tuviéramos que pensar en una persona para un rol, para un puesto, en el trabajo, en la oficina, etcétera, etcétera, en el colegio, lo que sea, siempre buscamos al más capaz, ¿sí o no? Al más idóneo. Tiene que ser alguien que tenga todos los títulos y toda la formación y todo esto. Miren, he conocido gente que no tiene formación académica, pero tiene algo que es tan valioso para la vida: criterio. Sentido común, llamarían algunos. El más común de los sentidos, pero poco común, dicen otros. Sentido común, pensar, un análisis de la realidad. He conocido personas tan sencillas, con poca educación,
pero que ven una realidad y dicen, ¿y no han pensado en tal cosa? Yo digo, ve, criterio, sentido común. Y viene otro con tanto título, con tanto doctorado, estudios postdoctorales, y uno le pide una opinión, no, y el tipo, perdóneme, pero es una bestia. No, mentira, es un tipo poco... Ahora, no estoy despreciando el estudio para nada, qué bueno estudiar, porque una persona con criterio y sentido común que estudie y tenga esos estudios es alguien que va a ser de mucha riqueza y de mucha ayuda para las personas que estén cerca de esa persona. Por eso es una cosa con la otra. Lo que quiero que pensemos es que Dios obra de maneras poco convencionales. En nuestra humanidad siempre estamos pensando en estas cosas. Por eso que es tan frecuente, mire, cuando usted viaja y se encuentra con alguien en el extranjero, es tan chistoso, usted se encuentra, está viajando por algún lado y se encuentra, colombiano, ¿cierto? La felicidad de encontrarse con un coterráneo. Y luego, ¿y tú dónde eres? No, yo soy de Bogotá. Yo también. Entonces ya va bien, ¿sí? ¿Y de qué parte de Bogotá eres? ¿Por qué pregunta de qué parte? Y luego, ¿de qué colegio saliste? ¿De qué universidad? No, ya comienza, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de esas cosas? Como que es tan importante de qué colegio vienes. Y es más, y algunos sin que se lo pregunten comienzan a decir, ¿cierto? Porque esas cosas nos dan estatus en la sociedad. Y es lo que muchas veces como que chicaneamos de eso. Por eso en el Facebook cuando dice información, tú pones toda tu información, ¿cierto? Yo soy doctor, soy postdoctor, estudié en pero si uno estudió nadie pone de qué pueblo salió, ¿cierto? Yo salí de Chucuritiputundutá, ¿cierto? Nadie lo va a poner. Lo que quiero que pensemos es, Dios obra de maneras poco convencionales. Nosotros en nuestra humanidad nos dejamos llevar por la presunción y el orgullo. Y el principal problema del ser humano, y tantos problemas que tenemos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, ¿saben qué es? Por el orgullo en el corazón humano. Y todos somos orgullosos, lo que pasa es que unos más que otros. Pero alguien dirá, no, yo soy humilde, sí. Y es orgullosamente humilde, ¿cierto? Todos somos orgullosos, unos más que otros. Y la verdad es que tenemos que trabajar en esto para que cada vez, por el poder de Dios, comencemos ese orgullo a mermar. Y más bien, y cada logro en la vida podamos decir, gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por esto. Dios obra de maneras poco convencionales. Y quiero decirle, en esta historia de la salvación, cada uno de nosotros tiene un rol importante y protagónico. Ninguno puede decir, no, yo no. No, sí, en esta historia de la salvación tenemos un propósito mayor para vivir. El propósito no solamente es estudiar, trabajar, tener plata, tener finca, ahorrar. ¿Usted qué gana teniendo todo eso? Qué bueno que lo tenga, por favor, otra vez no estoy diciendo que esté mal. Los muchachos universitarios que quieren terminar, graduarse, qué bueno. El que está soltero quiere casarse, el que está casado quiere hijos, ¿sí? Y cada uno siempre quiere algo más, qué bueno. Y ya compró apartamento de 70 metros, ahora quiere de 100, qué bueno. Ahora quiere casa, listo, hágale, pero disfrútelo. No viva quejándose, ¿cierto? No, qué casa tan grande, ahora para limpiar, qué problema, ¿sí? Hay que contratar empleada, la empleada le roba a uno. No, tranquilo, o sea, disfrutar cada cosa. Y qué bueno tener anhelos, y qué bueno seguir creciendo. Pero la pregunta es, ¿con qué propósito? Hay un propósito mayor para vivir. Y es vivir en esa historia de la salvación donde lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, usted que es bueno para la música, para la matemática, para el fútbol, ¿para qué es bueno? No me diga que no es bueno para nada porque, es decir, Dios, te equivocaste conmigo y no me diste nada. Y Dios sí nos dio dones y talentos. Dios obra de maneras poco convencionales. Y Dios quiere que nosotros tengamos un propósito mayor para vivir en esta tierra. Hoy por la tarde hay posesión, cambio de gobierno y uno con expectativa, ojalá pase algo bueno, algunos alegres, otros tristes. Miren, quiero que pensemos que todos nosotros somos importantes donde Dios nos ha puesto y tenemos un rol protagónico en esa historia de la salvación y Dios quiere utilizarnos. Porque Dios obra de maneras poco convencionales. ¿Y por qué digo esto de que Dios obra de maneras poco convencionales? Porque miren el texto. Lo primero que quiero decirles es que Dios elige a quien menos imaginamos, a quien menos pensamos. Nadie hubiera pensado que de Belén, ¿sí?, de ese pueblito por allá recóndito, y de la familia de Isaí, mire el texto, mire, quiero repetir lo que dice ahí. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando si ya lo he rechazado como rey a Saúl? Mejor llena tu aceite de cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Acá hay dos, y está resaltado, vea, devuélvese un poquito. Dice eso, ahí, tranquilo.
Belén e Isaí. Recuerden esto, ¿cierto? Belén e Isaí. Yo creo que la primera reacción de Samuel cuando escuchó esto dijo, no, Señor, ¿a dónde me manda? ¿Sí? ¿De dónde me manda? Mire que eso me hace recordar una vez, y no estoy defendiendo a una persona que no tenga estudios, pero recuerdo a un muchacho muy sencillo, muy humilde, que fue a pedir la mano de una muchacha. Y le dijo al futuro suegro, Señor, yo quiero pedir la mano de su hija. Y como todo papá, como usted y como yo, hubieran dicho, bueno, mijito, a ver, ¿y usted con qué va a mantener mi hija? ¿Cierto? Y el muchacho le dice, Señor, yo tengo tierrita y ganado. ¿Tierra y ganado? ¿Y dónde tiene usted el ganado? Pues tengo tierrita en las uñas y ganado el reino de los cielos, ¿cierto? No tenía mucho para ofrecer y el papá dice, obviamente, ¿y de qué va a vivir este muchacho? ¿Y usted con qué va a mantener un hogar? ¿Sí? ¿Y usted de dónde? ¿Sí? Yo creo que Samuel estaba igual. ¿De Belén? ¿Isaí? Señor, ¿tú estás seguro? Señor, repíteme otra vez lo que... ¿sí? Y el Señor le dice, sí, Belén, Isaí. Y ahora sí quiero que piensen en el siguiente texto. Miren lo que dice Mateo 1, 5, 6. Ojo acá. Una genealogía. Las genealogías las pasamos muchas veces, leemos y uno encuentra esos nombres que uno no se lo pone a veces ni al perro, ¿cierto? Pero bueno, pero hay nombres. Miren esa genealogía. En Mateo capítulo 1, versículos 5, 6 dice, Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. ¿Usted se acuerda? ¿Booz le suena? Booz era el hombre que se casó con Ruth, ¿cierto? Si alguien dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es Ruth? Lea el libro de Ruth, fascinante, es una historia impresionante. Dice, Booz, cuya madre fue Rahab. ¿Y Rahab quién era? Cuando uno lee la historia, encuentra que Rahab era una mujer, una prostituta. Y la nombran en la genealogía de Jesús. Miren, y dice que Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, la moabita, la extranjera, ¿sí? Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Ojo acá, ¿qué está diciendo? Que David, la bisabuela de David, ¿era quién? Ruth. La bisabuela de David, Ruth. Es decir, este futuro rey, que Samuel va y lo va a ungir, Dios escoge al menos indicado, como diríamos, tiene de bisabuela a una extranjera moabita. Eso era terrible para ellos, ¿sí? Ellos que todo tenía que ser en su tierra. Y es más, la tatarabuela, ¿una qué? Imagínense eso. Viene un muchacho a pedir la mano de su hija y dice, es que mi bisabuela era una extranjera de un pueblo que tiene mala fama. Uno dice, bueno, se la perdono. ¿Y tu tatarabuela? Una prostituta. Miren lo que estamos viendo aquí en esta genealogía. Dios elige personas a veces menos indicadas. ¿Y sabe por qué Dios lo hace así? Dios tiene un sentido del humor muy interesante. Lo hace para que no nos quede duda que fue nuestra capacidad, nuestra fortaleza, nuestro talento. Porque lo que Dios está haciendo es aquí, le dice a Samuel, ve y escoge a este muchachito. Y David, el más chiquito, un adolescente o preadolescente de pronto, porque de ahí yo voy a sacar al rey y se convierte en uno de los reyes más importantes. Miren, en Caminata Bíblica, es un seminario que hace rato no enseñamos y podemos volver a hacerlo porque es muy interesante. Se habla de la monarquía y uno dice, Saúl como una corona, Saúl sin corazón. Dice, David, y dice, todo corazón. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de sus errores. Y vamos a hablar de qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego decimos Salomón, el hijo de David, medio corazón, porque empezó bien y terminó mal, como muchas veces pasa en la vida. Qué importante empezar bien y terminar bien. Pero miren, Dios escogiendo a una persona con una historia familiar así. ¿Y sabe una cosa? Todos en nuestras familias tenemos historias que contar. Todos. Lo que pasa es que no nos gusta contarlas, ¿cierto? Cuando estamos en familia, con los amigos, uno por lo general comienza a contar lo bueno, ¿o no? Sí, un tatarabuelo fue ministro. Ay, ve, sí. Uno comienza como a presumir, a chicanear, como decimos. Pero miren, en toda familia,
hay esos huesos, digamos, que desenterrar. Y le contamos a nuestros hijos solo lo bueno. Miren, contémosle también lo malo. Y uno dice, no, ¿cómo le voy a contar eso? Sí, para que vea de dónde venimos, de qué historia tenemos. Yo le digo a mis hijos, miren, su abuelo, mi papá era alcohólico. Y su bisabuelo también, viejo bruto, gastaron plata en trago. Por eso yo tengo solo un poco de vinito, nada más, no mucho. Yo hablo de esto porque algunas personas le tienen pavor a eso. Yo creo que hay que tener cuidado con esto, como todo en la vida. Como todo en la vida que puede convertir, aún lo bueno puede convertirse en un estorbo para crecer. Pero saber de dónde vengo, conocer la historia, es saber, miren, es la misericordia de Dios. Dios en su misericordia escoge al menos indicado de un pueblo pequeño, de una familia insignificante, al más chiquito de esa familia, con una historia familiar que avergonzaría a muchos, ¿sí? Pero Dios elige al menos indicado porque Dios obra de maneras poco convencionales. ¿Y por qué Dios obra de maneras poco convencionales? Vea, hay más en el texto. Porque Dios se fija en aquello que nosotros no vemos. Él se fija, el Señor se fija en lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos siempre lo externo. Miren el texto que quiero resaltar, lo hemos leído, pero quiero resaltar. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, el hombre de Dios, Samuel, el padre espiritual del pueblo, tuvo ese error que tenemos también nosotros. Y sin duda, este es el ungido del Señor, dijo él, porque lo vio alto, fuerte de pronto, y vea lo que dice. Y usted lo hemos leído, pero quiero que lo vuelva a ver en el versículo siguiente, por favor. Pero el Señor le dijo a Samuel, vean, el Señor hablándole a Samuel le dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija, mire, recordemos esto, la gente se fija ¿en qué? Pero yo me fijo en el corazón. Cuando dicen el corazón se refiere en el carácter. Yo me fijo en el carácter. Ahora no quiero con eso que las niñas digan, ay, sí, no me importa que sea feo. Una vez conocí a un muchacho que era así, pero poco agraciado, para no decir. Hay un proverbio que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. A él le decían corazón triste, ¿sí? Y ese muchacho conquistó a la niña más linda del grupo, ¿cierto? Y decía, ¿y qué le ve? Y ella decía, es muy lindo en el fondo. Y todos le decían, pero muy en el fondo, mi hija. No con esto quiero que solo digamos, no, entonces que vengan los feos. Bueno, mira, tranquilos, no estamos hablando, lo que quiero que pensemos es que más allá de las apariencias en general, veamos el carácter, el corazón. Y Dios le está diciendo eso a Samuel. Samuel, tú eres un hombre de Dios, pero estás fallando porque estás viendo. Y miren la diferencia, lo que ve Samuel, lo que ve Dios. Dios se fija en aquellas cosas que nosotros no nos fijamos. En esa historia de la salvación en la cual estamos. Muchas veces pensamos que para puestos importantes, roles, etcétera, en la familia, en el hogar, en la empresa, lo que sea, pensamos en todo esto. Dios quiere usarnos a todos nosotros. Y ¿sabe lo que Dios busca? Es humildad en el corazón. Si Dios nos ha dado algo otra vez, y yo sé que aquí hay muchos talentos desparramados en todo este auditorio, en la conferencia, los que nos ven en la transmisión, Dios le ha dado aquí talentos envidiables. Pero miren, muchas veces envidiamos lo de otro. Pero qué bueno pensar, si Dios me dio esto, yo quiero en humildad, Señor, úsame. ¿Qué le dio a este muchachito a estas alturas de la vida? Ser un pastor de ovejas. Algo que muchos despreciarían en esa época. Miren, y Dios lo convierte de un pastor de ovejas, lo convierte en el pastor de su pueblo. ¿No les parece bonito? Dios usa, uno dice, lo que me ha tocado duro en la vida. ¿Sabe qué? Esos aspectos duros de la vida que nos ha tocado son formativos para nosotros. Y Dios los usa a la postre para propósitos mayores. Uno a veces no entiende, Señor, ¿por qué me tocó vivir esto tan duro? Usted puede recordar, hoy le pido, recuerde momentos duros de su vida, críticos, que usted hasta lloró, una pérdida, lo que sea. Miren, lo que uno puede ver en la historia de la salvación es que Dios lo usa para cosas grandes. Yo puedo recordar momentos difíciles en que uno está llorando por una y otra razón. Pero luego uno puede ver en medio de eso la gloria de Dios.
Dios tiene propósitos. A un pastor de ovejas ahí, que nadie tenía en cuenta, muchachito ahí, mugroso ese ahí metido entre las ovejas, Dios lo convierte en el pastor de su pueblo. Porque Dios se fija en aquello que nosotros no nos fijamos. Y quiero que pensemos en esto, en los demás sí, pero en nosotros mismos también. A veces nos subestimamos o nos sobreestimamos. Dios quiere que tengamos la exacta medida de lo que somos. Miren, David no era un hombre perfecto, pero David cuando pecó, y pecó de una manera espantosa, uno dice, ¿por qué desechó a Saúl? ¿Y por qué no desechó a David, que también pecó y pecó peor todavía a nuestros ojos? Porque David se arrepintió. Qué precioso esto, que cada vez que nos equivoquemos con nuestro cónyuge, amigos, familia, iglesia, etcétera, poder tener la grandeza de decir, perdón, ¿por qué hice esto? David no le dijo a Dios, y vamos a hablar de eso más adelante, perdóname si en algo te ofendí. No, Señor, perdóname por esto y esto. Eso es pedir perdón, la humildad. Qué terrible es el orgullo en el corazón humano. Pero miren, Dios obra de maneras poco convencionales. Dios obra de maneras diferentes, extravagantes diríamos, ¿sí? Pero sabe, en 1 Corintios hay un texto que habla de esto, en el Nuevo Testamento. Dice, pero Dios escogió ¿qué? Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús es porque Él nos llamó. Imagínense, y estamos leyendo la Biblia, la primera vez que yo leí esto dije, Señor, pero no me trates tampoco tan duro, ¿sí? Dios escogió ¿qué? Insensato, para avergonzar a los sabios. ¿Y escogió a qué? O sea, Dios me dice insensato y débil. Del mundo, para avergonzar a los poderosos. Vea lo que dice, sigue el texto. También escogió a lo ¿qué? Lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Ese es el propósito de Dios, que nadie pueda decir, no, es que yo me he preparado para todo esto. No, simplemente Dios quiere las personas que dicen, Señor, reconozco mi necesidad de ti, yo solo no puedo. Esas son las personas que Dios usa. No el soberbio, sobrado, prepotente, creído, que dice, pues yo puedo, ¿sí? Aquel que todo dice, sí, ya. No, aquel que más bien tiene temor y dice, Señor, yo quiero que tú me uses. Dios obra de maneras poco convencionales. ¿Sabe por qué? Mire, lo tercero que quiero mencionar en el texto que me llama la atención. Porque su espíritu hace la diferencia en la vida. Su espíritu hace la diferencia. Miren el texto, y quiero ya ir para ir terminando. Dice, ¿son estos todos tus hijos? Recuerden que del más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, pero que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Y miren acá, Samuel tomó el cuerno de aceite, ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces, ¿qué dice? El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que se paseaba sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1. Es el Espíritu que viene sobre él. En el Antiguo Testamento, escúcheme bien, el Espíritu de Dios venía sobre las personas de una manera temporal, podía irse. Hoy en nosotros viene para siempre cuando uno le entrega la vida a Jesús. En el Antiguo Testamento llegaba la vida humana casi que instrumentalizando para un propósito concreto y definido, aquí para que sea rey y para gobernar. Hoy viene a nosotros para santificar, para transformar la vida, para transformar el carácter y para estar con nosotros para siempre. Es el Espíritu de Dios el que hace la diferencia y viene con poder sobre David, y desde ese día, ¿qué pasó? Estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Lo que quiero decirles, mire, el que hace la diferencia en la vida es el Espíritu de Dios. No basta con creer en Dios. El diablo cree y tiene miedo, dice la Biblia. El diablo cree y tiene miedo. Necesitamos tener el Espíritu de Dios en nosotros. Hay personas que dicen seguir a Jesús, pero hasta que el Espíritu de Dios no venga sobre nosotros. ¿Y cuándo viene? Cuando uno se humilla y le dice, Señor, yo te entrego mi vida, ven a mí. Jesús viene a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, y eso es un milagro. Eso es un milagro. Por eso, si lo hemos hecho, un milagro es aquí presente. Usted puede salir de aquí y decir, yo vi milagros hoy, pero que vi un montón de gente que tiene el Espíritu de Dios. Pero usted no lo ve. Pero ¿sabe cómo? Pero se nota.
porque el carácter cambia, la vida cambia. Dios obra de maneras poco convencionales. Ante los desafíos de la vida que estamos enfrentando en este momento, quiero decirle, esos son parte de la historia de la salvación. Y nuestro rol es vivir como Dios quiere que vivamos. Y cuando reconocemos que no puedo, es cuando Dios lo hace. Porque a Él le place llamar las cosas que no son como si fuesen. En cambio, Dios mira de lejos al altivo. Pero el texto dice, atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Ese es un texto que nos invita a la humildad. A decir, Señor, vengo ante ti, úsame para que tus propósitos en esta tierra se cumplan. Y cada uno de nosotros pueda vivir para un propósito mayor. No solo estamos en esta vida para casarnos, criar hijos, tener profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere usarnos para un propósito mayor. Y esa es la razón por la que estamos aquí. La razón de existir de la iglesia en la tierra. Somos parte de esta historia de la salvación. Por eso queremos abrir nuevos campus. Por eso empezamos grupos, nuevos temas. Estudiamos la Biblia juntos. La serie de David, acabó la serie de la gracia. Y todo lo que hacemos. Porque queremos cumplir ese rol por el cual Dios nos puso en esta tierra. A manera de conclusión, quiero ponerle algo aquí en pantalla. Dice, en los momentos de necesidad, de crisis o incertidumbre, cuando nos sintamos débiles y minúsculos ante los desafíos de la vida, confiemos que Dios obra de maneras no convencionales. A Él le place usar lo frágil, lo débil, lo menos probable, para que no quede duda que fue Él quien obró por el poder de su Espíritu y la gloria sea solo para Él. Nuestra parte es confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros y reconocer en humildad nuestra necesidad del Señor. Los desafíos que estamos viviendo son parte de una historia más grande. Por eso, como para terminar, una pregunta: ¿qué desafíos estás viviendo en este tiempo? ¿Cómo lo estás enfrentando? Queremos enfrentarlo en fe, en gracia, como hemos hablado en la serie anterior, diciendo, Señor, yo quiero vivir estos desafíos, entendiendo que esto es parte de algo más grande. Qué rico poder vivir para propósitos tan sublimes, tan eternos y trascendentes, como es vivir para los propósitos de Dios en esta tierra. Cristo Jesús murió en la cruz para que podamos vivir así. No vivir cansados y aburridos, como, he escuchado gente decir que, ya no tengo ganas de nada. ¿Cómo que no tengo ganas de nada? Si Dios nos dio vida en esta tierra, Él quiere que sigamos viviendo para esos propósitos. ¿No les parece chévere vivir así? Vamos a orar y decirle, Señor Jesús, gracias, porque moriste por mí para que mi vida tenga un propósito mayor. Padre, gracias que estamos aquí. Y tú tuviste un propósito mayor con David, un joven campesino, pastor de ovejas. Tú tuviste un propósito mayor con él. Y no fue un hombre perfecto, fue un hombre lleno de errores también. Pero tú te serviste de él para llevar adelante tus planes. Y queremos que también, Señor, tú nos mires hoy aquí a nosotros. Estamos aquí hoy delante de ti. Y estamos diciéndote, Señor, también tenemos errores, también somos frágiles, también hemos vivido momentos difíciles, también hemos pecado. Pero te decimos, Señor, perdónanos. Tú obras de maneras poco convencionales. Y en esta historia de la salvación, en este momento histórico que vive Colombia, queremos pedirte, úsanos para tus planes. Señor, cada uno de nosotros es importante. Nadie es insignificante e inservible. Somos útiles en tus manos. Y Señor, a ti te place usar personas, valerte de ellos cuando son humildes ante ti. Por eso queremos venir en humildad y decirte, Señor, reconocemos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por los estudios que nos has permitido tener. Gracias por las habilidades que nos has dado. Gracias por los recursos que has puesto a nuestro alcance. Señor, queremos que esto con nuestra vida entera sirva para tus planes y propósitos. Gracias, Señor, porque al ver esta historia de la salvación, lo que hacemos es llenarnos de gratitud, porque tú eres poderoso. Padre, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, y te pido, extiende tu mano y bendícenos para ser de bendición, para que en tiempos de dificultad como la que vive Colombia, tú puedas usarnos en cada lugar donde tú nos has puesto
para llevar esperanza y llevar este mensaje, que nuestro Dios, el Dios de la historia, obra de maneras poco convencionales, para que no nos quede duda que fue Él quien obró, quien obra y quien merece toda la gloria. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.